Este 13 y 14 de mayo, la Expo Santa Fe de la Ciudad de México será el espacio perfecto. Forma parte de la construcción de un futuro más inclusivo en los seguros. Regístrate en la página web www.amis.com.mx/convención para que participes en la 34ª Convención de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS. Podremos conocer las últimas tendencias y estrategias que las compañías ponen en práctica para incrementar el aseguramiento en el país. Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. Es asociado del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Muy buenas noches, Guillermo, qué gusto saludarte. Buenas noches, gracias por invitarme y saludos a todo el auditorio. Muchas gracias, Guillermo. Oye, hablar de cumplimiento colectivo en estos momentos, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que procede? Sí, bueno, es el conjunto de procedimientos y buenas prácticas que adoptan las empresas para garantizar el cumplimiento y respeto a ciertos derechos. En este caso, pues hablando de laborales colectivos, pues tiene que ver con todo el tema de sindicatos, de libertad de asociación, libertad sindical y negociación colectiva. Y pues recordemos que hay estándares tanto nacionales como internacionales. Guillermo, muy buenas noches, te saluda Romina Román. ¿Y cómo están las empresas en términos generales en este compliance o cumplimiento normativo en materia colectiva? ¿Qué tanto están apegándose a estas normas? Pues bueno, yo creo que al final del día hay un tema cultural en México que pues muchas veces nosotros abogados, pues más que doctores preventivos, pues ya somos más como bomberos, ¿no? Y entonces, pues no hay muchas empresas que tengan muy bien identificado pues cuáles son las cosas que deben de cumplir en esta materia, y por eso se me hace interesante que las empresas pues busquen implementar este tipo de cumplimientos preventivos para evitar problemas en un futuro. En México hay muchas micro e incluso personas físicas con actividad empresarial. ¿Ellos también tendrían que estar apegándose a estas nuevas reglas? Pues bueno, siempre lo más fácil va a ser decir que todas las empresas deben de apegarse a este tipo de prácticas, pero la realidad es que de manera más importante las empresas manufactureras y aquellas exportadoras a Estados Unidos es muy importante que cumplan con todos estos requisitos y cumplimientos, porque pues ya cada vez se hace más estricto los estándares para exportar los productos de Estados Unidos, y dentro de ellos el tema laboral pues se ha vuelto súper importante. Guillermo, ¿y cuáles serían los elementos de una buena estrategia de compliance? Pues bueno, una buena estrategia de compliance debe de ser integral. Yo creo que hay que iniciar por hacer una revisión de la casa y ver dónde están nuestros puntos débiles, hacer una auditoría, si tenemos un contrato colectivo de trabajo, si tenemos un sindicato o no tenemos un sindicato. Luego, pues hay un segundo paso que es la elaboración y adecuación de ciertos documentos que se deben de implementar, donde pues básicamente va a establecerse la postura institucional de la empresa en relación con los derechos de libertad de asociación, libertad sindical, negociación colectiva. Y por último, pero no menos importante, incluso sería, yo creo, lo más importante, es cómo le damos vida a todas estas políticas y estos documentos. Y me refiero pues a través de capacitación con nuestros gerentes, con nuestros supervisores, para que pues aporten y cumplan con todo esto que estamos queriendo implementar. Y en este sentido, al interior del despacho de La Vega y Martínez Rojas, ¿podrían ayudarle a cualquier empresa o persona que quisiera estar dentro de este cumplimiento? Sí, claro, en el despacho pues la verdad es que hemos llevado muchos asuntos muy interesantes, donde desafortunadamente hemos llegado como bomberos, pero apagamos el incendio. Sin embargo, con las empresas que quieran prevenir ciertas situaciones, hemos aprendido muchas lecciones a lo largo del camino, y podemos implementar una de estas estrategias de compliance de manera exitosa. Guillermo, hace ratito María Elena te preguntaba que si todas las empresas son sujetas a este tipo de compliance, a
este cumplimiento de normas y de prácticas. ¿Las empresas micro, pequeñas, les conviene también sumarse? ¿Qué tan costoso o qué tan engorroso en temas de trámites podría ser el cumplimiento de este? ¿Y cuáles son los beneficios de que cumplan hacia el futuro? Yo creo que es importante que todo tipo de empresas cumplan con estos estándares, porque al final del día, pues es algo que está en la ley y es algo que tenemos que cumplir. Entonces, pues si tú cumples con este tipo de cosas, te vas a evitar que te multen en una inspección, por ejemplo, o también en otros temas te ayuda a desvirtuar cuando pues tienes un conflicto laboral. Yo creo que las pequeñas y medianas empresas se pueden beneficiar mucho de esto. Gracias, Guillermo. Oye, pues muchas empresas, desde pequeñas, micro e incluso personas que trabajan en materia de persona física moral, tendrán que aplicar o tendrán que ajustarse al compliance en materia colectiva. ¿De qué se trata? ¿Qué es, Guillermo? Sí, yo creo que también la verdad es que va a depender mucho del número de empleados que tenga la empresa, porque al final del día, como estamos hablando de derecho colectivo del trabajo, pues estamos hablando de que posiblemente tienes un sindicato, o si lo vemos desde otra perspectiva, pues habría que ver cuál es el giro. Si tú eres una empresa que se dedica a la exportación, a la manufactura, a darle servicios a una empresa transnacional, a una empresa más grande, pues ciertamente el compliance se vuelve un tema que te abre puertas dentro del mundo empresarial, porque al tú cumplir con ciertos estándares, pues ofreces más calidad y cosas que probablemente algunos de tus competidores pues no están cumpliendo, y como te decía, se ha vuelto algo que las grandes empresas exigen que sus proveedores tengan ciertos estándares, y yo creo que pues sí, para allá vamos. Guillermo, ¿y cuáles son los principales normas o prácticas que deben de cumplir estas empresas para estar bien en este compliance colectivo? Esto, para las personas que nos están escuchando, tengan un poco más de idea de qué normas o de qué prácticas estamos hablando. Estamos hablando básicamente de los derechos de libertad de asociación, libertad sindical y negociación colectiva. Y entonces, en ese sentido, vamos a ver cuáles elementos vienen en la Ley Federal del Trabajo, obviamente nuestra Constitución, pero también hay instrumentos normativos de carácter internacional, como es los convenios de la OIT, está el 87, está el 98, está el 135, la recomendación 143 de la OIT, y también, por ejemplo, está el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, todos estos elementos van a traer cosas que vamos a poder incluir pues dentro de los documentos, por ejemplo, que vamos a preparar, como lo es, por ejemplo, una carta de neutralidad, como lo es un protocolo de una política de libertad sindical. Entonces, sí, se vuelve una tarea interesante, porque pues no es únicamente un elemento normativo del que estemos hablando, sino que es un conjunto de ellos. Pues interesante este tema, hay que estar pendientes, siempre hay que cumplir la normatividad, esto es en beneficio de nosotros, de la empresa y por supuesto de los trabajadores. Muchísimas gracias a Guillermo Moat, él es asociado del despacho de La Vega y Martínez Rojas y por supuesto también es especialista en derecho colectivo. Gracias nuevamente. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Las voces que te mueven. Y seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. ¿Y cómo serán los empleos del futuro? Los robots sustituirán a prácticamente todos los empleos y las actividades en México. Para platicarnos de esto, ya nos acompaña en la línea Patricio Bichara, él es CEO de Collective. Muy buenas noches, Patricio, qué gusto saludarte. Buenas noches, Romina. Buenas noches, Male. Qué emocionante estar aquí con su audiencia para platicar de este tema tan importante que seguro a muchos nos quita el sueño. Al contrario, muchas gracias a ti por acompañarnos y platícanos, ¿realmente veremos que los robots van a dominar al mundo? ¿Y esto en qué periodo podría ser? Mira, honestamente, al menos yo creo que en el corto plazo los robots no van a dominar el mundo y yo creo que es importante
diferenciar dos tendencias tecnológicas muy interesantes que están pasando obviamente actualmente. La primera definitivamente es el tema de inteligencia artificial, aunque empieza a ser muy útil para muchos profesionistas y líderes en nuestro día a día, no cosas desde hasta revisar un correo, hacerle preguntas para investigar alguna situación, hacer un reporte, pues sigue sin reemplazar, por decirlo así, las herramientas y las habilidades, sobre todo más humanas que tenemos los líderes, ¿no? El tema de la empatía, la escucha activa, la adaptabilidad. Y entonces, en el corto plazo, yo creo que vemos, al menos desde Colectivo, la inteligencia artificial como una oportunidad para que realmente los líderes empecemos a hacer cosas de mucho mayor valor agregado, ¿no? Me gusta a mí plantearlo como que en el corto plazo, y estamos hablando a lo mejor de 3-5 años, literalmente no saber utilizar la inteligencia artificial va a ser como si hoy alguien no supiera usar el correo electrónico o el WhatsApp para trabajar, ¿no? Que son herramientas que ya están embedidas dentro de nuestras organizaciones, de nuestros equipos, y que prácticamente todos las sabemos usar y las usamos de manera diaria. Entonces yo te diría, en el corto plazo creo que es más una herramienta que va a potenciar para que nos podamos enfocar en cosas mucho más humanas, mucho más creativas y mucho más valor agregado. Y ahora hay una segunda tendencia que seguro lo están viendo por ahí nuestros radioescuchas, que es todo el tema de agentes, que son estos entes de inteligencia artificial que empiezan a poder conectar y hacer tareas mucho más complejas. Por ejemplo, llámale a Pato para su entrevista y agéndale en su calendario, y cosas que ya implican como cierta coordinación de tareas, que aunque empiezan a pasar y son súper interesantes, yo creo que falta un rato para que nuestras organizaciones los adopten. Lo que sí es que podemos empezar a pensar a nivel individual qué tareas son las más repetitivas que hacemos en nuestro trabajo en el día a día, y que esas den una gran oportunidad de automatizar eventualmente, ¿no? Ahora, la segunda tendencia que hablas y que es un poco lo que nos imaginamos es el tema de los robots, ¿no? Y ahí te diría yo que la tecnología todavía está muy en pañales. O sea, no vamos a tener, o sea, bueno, vas a Estados Unidos y algunos países desarrollados y ves robots que te traen en un carrito tu comida y cosas así, pero yo creo que realmente esta tendencia como de humanoides que les llamamos, todavía le faltan varios años para desarrollarse, pero yo creo que cuando pase sí va a pasar de manera rápida, y no nos debería extrañar que en 5 o 10 años veamos a lo mejor en la recepción de un corporativo que nos da la bienvenida a un humanoide que sabe perfectamente quiénes somos, a quién venimos a ver, y que nos trae un cafecito para sentarnos y esperar a que nos reciban, ¿no? Muy buenas noches, te saluda Marilena Vega. En este sentido, México está preparado para estos avances. Incluso los universitarios, las universidades, están preparándose para verdaderamente que haya profesionales en la materia. Mira, honestamente, México como país hoy no está listo, te sería súper honesto, pero yo creo que el sector privado lo tiene muy en presente, de que es una responsabilidad conjunta, obviamente, entre el gobierno, el sector privado y el sector educativo. Como he visto, mucho de las universidades hoy están muy atrasadas, y lo que estamos viendo es que están enseñando, las más avanzadas están enseñando a usar ChatGPT, y ese no es el verdadero reto en el corto plazo. El verdadero reto es cómo enseñamos a la gente a pensar de manera estratégica, a que puedan resolver problemas sin importar la herramienta que esté de moda en ese entonces, ¿no? Entonces, yo creo que el sector educativo definitivamente va retrasado. Hay muchas instituciones, obviamente Collective incluida, que estamos empujando hacia adelante este tema, pero lo importante para mí es cómo vamos a hacer realmente un frente trisectorial entre el gobierno, el sector privado, el sector social, para poder hacer reskilling y upskilling de la gente de manera sistémica, y que realmente a los mexicanos, yo siempre digo que somos buenísimos para salir adelante de todo y somos muy creativos, y yo creo que va a ser de esas situaciones donde vamos a salir beneficiados al final del día por muchos temas, incluyendo pues obviamente la posición estratégica que tenemos geográficamente. Ahora, algo interesante, María Elena, que me gusta a mí resaltar es que, a diferencia de la revolución del internet, que fue paulatino, ¿no? O sea, lo primero lo tuvieron en el MIT en Estados Unidos, luego se masificó en Estados Unidos, luego llegó aquí al TEC de Monterrey, y a lo mejor 15-20 años después lo tuvimos en todo México. Estas herramientas de inteligencia artificial se están democratizando de manera instantánea, es decir, sale un modelo el día de hoy y la mañana siguiente está disponible en todo el mundo para todo el mundo. Entonces yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque muchas veces los líderes, los ejecutivos, incluso los mismos funcionarios de gobierno, creemos que tenemos mucho tiempo para prepararnos, y yo creo que esta vez va a ser distinto. Patricio, en este caso vemos, por ejemplo, que esta tecnología ya está bien presente en Japón, en Corea, en uno que otro país, en donde los robots te reciben, como dices tú, en los restaurantes, y ellos son pues los meseros. En México, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que esto ocurra? Porque al final de cuentas en Japón está desde hace muchísimos años estos prototipos de autos voladores y demás. ¿Cuándo podríamos ver que llegue a América Latina, incluso a Estados Unidos o a Europa?
Mira, honestamente, yo creo que sí estamos hablando mínimo 10, 12, 15 años. Y te voy a decir porque no es tanto un tema tecnológico. Es un tema, honestamente, que nuestra mano de obra sigue siendo mucho más barata que el CAPEX y la infraestructura requerida para llevar a cabo estos desarrollos tecnológicos en el país, ¿no? Es decir, y otra vez, comparémoslo con Japón. En Japón probablemente la mano de obra es muy cara y por ende sale mejor comprar el robot, aprenderlo a operar y desarrollar el sistema para los restaurantes que simplemente decir, oye, ¿sabes qué? Voy a contratar a alguien que lo haga. Y en nuestro país yo creo que tenemos la dicha y la mala fortuna de que en algunos casos la mano de obra sigue siendo un poco más barata y por ende yo creo que el business case económico se va a tardar muchos años más para que eso haga sentido, más allá de marketing o entretenimiento que obviamente es interesante y te genera likes en las redes. Pero yo creo que en el corto plazo seguiremos protegidos en esa parte más como de servicios. Y yo creo que lo que va a ser más fácil de desplegar son las herramientas tecnológicas que no requieran CAPEX o hardware, por decirlo así, o máquina, que son las que hablábamos como más de temas de sistemas autónomos. Es una realidad que el tema de robótica, como bien lo comentabas al inicio del programa, viene apegado de la inteligencia artificial. Hoy lo vemos y lo vivimos en las aplicaciones, incluso cuando vamos a algún lado y consultamos cómo nos vamos y que nos van dirigiendo. Pero en este sentido, hay sectores que están utilizando más en la robótica acompañado con la inteligencia artificial. Mira, definitivamente los sectores industriales, incluso las líderes industriales mexicanas, no pensamos en Metalsa, en Cemex, en esas grandes compañías empleadoras de nuestro país, definitivamente empiezan a utilizar la parte robótica y en muchos casos es por lo que te decía, de que simplemente están estandarizando a nivel global sus plantas y tienen ya la tecnología disponible. Te diría a nivel servicios, lo empezamos a ver, pero otra vez más en la parte de a lo mejor el recibir los pedidos de los clientes, es decir, que tú llegues al cine y puedas pedir por la aplicación, se prepara con humanos todavía y muchas veces te lo traen seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que los sectores industriales son los que van un poco más avanzados. De ahí, incluso obviamente algo muy importante para nuestro país, todo el sector automotriz, que yo creo que vale la pena que nos sigamos trayendo corto, porque al final de cuentas muchas de estas tecnologías que a lo mejor hoy vemos en un carro eléctrico, que incluye temas de visión, temas de procesamiento computacional, temas de manejo de riesgos y decir, oye, está cruzando un peatón y no, son las que se están desarrollando a nivel humanoide para los robots en sí, ¿no? Entonces yo creo que esos van a ser los sectores que van a empezar a liderar esto, pero otra vez desde la parte como más de industria de servicios, de cosas más tradicionales de corporativos, pues lo vamos a ver aplicado de otra forma. Pues vaya que el tema da para mucho que hablar. Lo cierto es que pues no viene a reemplazar, sino sí a modificar muchos esquemas. Ya lo vemos, pero como bien dice Patricio, el robot humanoide todavía tardará varios años para que llegue a territorio nacional. Patricio Bichara, muchísimas gracias. Gracias por esta charla, esta explicación. Esperamos mantener comunicación abierta contigo. Ya lo escuchó usted, un experto, CEO de Collective Academy. Gracias por esta charla y muy buenas noches. Muchas gracias, nos vemos en el futuro. Creo que sí, en unos meses seguramente estaremos platicando nuevamente contigo y ese es el futuro. Seguimos con más información aquí en Salud, Dinero y Amor. El comentario final en Salud, Dinero. Que esto se resuelva, ojalá que esta atención se haga porque son derechohabientes que han aportado en su mayoría por muchos años. Ojalá que se ponga orden en el tema de la salud. Romina Román, amiga, como siempre, un gusto, un placer hacer este programa contigo y te paso los micrófonos. Gracias, María Elena. Como siempre, el gusto es mío y es cierto, hay una enorme deuda del gobierno federal con los pacientes, con el personal médico. Tristemente tenemos un sistema de salud público deficiente con muchas carencias. No se ha invertido y los mexicanos somos los que lo padecemos y lo sufrimos todos los días. Desafortunadamente hay personas que se mueren en la sala de espera o decenas que ni siquiera... Y Amor con María Elena Vega y Romina Román. Lunes 10 de la noche, jueves 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio.